Vamos a Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3. La segunda enseñanza con respecto a la mente espiritual. Y esa enseñanza nos equipa a nosotros para que nosotros podamos todos los días de nuestra vida recordar los que tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es importante que nosotros recordemos de lo que fuimos en el pasado, ¿cierto? Pero no nos quedemos diciendo como muchos dicen, es que el tiempo pasado fue mejor. En las manos de Dios, el tiempo presente y el futuro que nos espere es más grandioso. Amén, hermanos. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo estaba como los contadores en la contabilidad, activos y pasivos. ¿Correcto? El apóstol Pablo, vemos que en el versículo número 5, entonces Pablo creía que en la carne él pensaba, un pequeño repaso del primero, que es la salvación, ¿cierto? El primer punto, que es la salvación. El apóstol Pablo pensaba que entre más, ¿cierto? Llevara al activo, ¿no es cierto?, de lo que él hacía en la carne, entonces él estaba, ¿cierto?, ganándole al mundo. Él estaba ganándole al mundo. Por eso dice en el versículo número 5, tenemos siete principios que el apóstol Pablo colocaba en el activo. Pablo pensaba que entre más cosas hiciera en este mundo, para el mundo, Pablo decía, yo he conquistado el mundo. Y dice en el versículo número 5, número uno de las siete sumas, de los 7 más que eran para Pablo en la carne. Circuncidado al 8º día. 1. Pablo no fue solo a que lo circuncidaran. Pablo lo llevó, mamá y papá lo llevaron, ¿para qué? Para que lo circuncidaran al 8º día. Al Señor Jesucristo también lo llevaron, ¿qué? Para que lo circuncidaran también al 8º día. O sea, lo llevó María y José. Número 1. Número 2. Mira que Pablo empieza a sumar, mire. Pablo empieza a mostrarle a los judíos, ¿cierto? A los judíos. ¿A cuáles judíos? Versículo 2, ¿qué dice? Guardad de los perros. Le quería mostrar ¿a quién? A los perros. ¿Sí? Entonces le quería mostrar a esos judíos que vivían en la carne, que eran religiosos, que eran legalistas. A esos quería presentar. Pablo les está mostrando, mire, si ustedes dicen que son judíos, mire, yo fui circuncidado al 8º día. Número 2, dice, del linaje de ¿quién? De Israel. O sea, si ustedes son del linaje de Israel, dijo Pablo, yo también. O sea, que ustedes no vengan aquí a chicanearme, a decirme que ustedes saben más que yo, a decirme que ustedes son mejores que yo, porque los judíos andaban conforme a la carne, conforme a la religión de ellos, y no conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan quién era Benjamín, amados hermanos? Benjamín fue el hijo ¿de quién? De José, ¿con quién? ¿Con quién? Con Raquel. Ya. Sí. El más menor. Fue el menor de todos, ¿cierto? ¿Y qué le causó a Raquel? ¿Qué le causó? La muerte, ¿no es cierto? Nace Benjamín y Raquel, ¿qué? Muere. El hijo de mi llanto, el hijo de mi dolor, el hijo de mi tristeza. ¿Lo llamó? Raquel. Entonces, por eso le dijo, miren cómo es Pablo. Pablo le dice a ellos, yo soy de la tribu de Benjamín. Ustedes me vienen a decir de dónde son. Yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo decía, mire,
¿Usted de qué se la dan? ¿Usted por qué se la dan? ¿Usted por qué nos juzgan a nosotros? ¿Usted por qué nos hablan a nosotros? Si yo soy de la tribu de Benjamín. Número 4, hebreo de hebreos. ¡Wow! Hebreo de hebreos. Mira lo que tenía Pablo cuando estaba en la carne. Todo eso Pablo se lo creía, lo mismo que ellos le estaban creyendo. Pero Pablo le estaba diciendo a ellos, les estaba mostrando a ellos, ¿cierto? Lo que ellos eran, pero él era así. Era, o sea, ya no es, pero ellos sí eran así. Pablo ya no lo era. Pablo era ¿qué? Ya era de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo para el apóstol Pablo. Número 5. En cuanto a la ley, fariseo. ¿En cuanto a qué? A la ley, fariseo. Y nadie se salva por la ley, amados hermanos. Nadie. Número 7. Número 6. Número 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Casi nada, ¿no es cierto? O sea, Pablo, cuando Pablo estaba en la carne, él pensaba que porque él era bueno, que porque practicaba y le obedecía a todos los religiosos, Pablo pensaba que él estaba, volando. Como hay muchos hoy. Hay muchos cristianos hoy que están volando. Dicen, estamos volando porque todo me sale bien. Dice, y número 7, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, Pablo se creía mejor que todos. Pero les está mostrando a ellos 7 características, ¿sí? Que de la ley, que él les servía a la ley con esas 7 características. Claro, y ellos tenían el activo. O sea que él, decía, yo soy un duro, ¿cierto? Él pensaba que era un duro. Pero miren lo que le dice Pablo en el versículo 7. Pero cuántas cosas, versículo 7, 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Para Pablo, ¿qué eran esas 7 cosas? Digan conmigo, era un duro. Sí, se creyó duro. Ahorita los de ahora, ¿cierto? Ahora es muchos que porque creen que tienen carro, casa, beca y todo. No, mire Pablo lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de quién. Aleluya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Iglesia, todo lo tuyo y mío, como Pablo dijo, lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice, ¿qué más dice? Mi Señor, por amor del cual, ¿qué dijo Pablo? Lo he perdido todo. ¿Qué perdió? Todo. La circuncisión. ¿Qué más perdió? Hebreos de hebreos. El linaje de la tribu de Benjamín. Israelita, ¿sí? De la ley, fariseo. Dijo Pablo, todo esto lo he perdido. Todo esto lo he perdido. Todo lo he perdido, ¿cierto? Por el conocimiento de la excelencia de Cristo. Por el conocimiento de la excelencia de Cristo. ¿Qué más dice? En el mismo versículo, en el versículo número 8. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dijo Pablo, 1, lo perdí todo. Lo he perdido todo. No me interesa la religiosidad, no me interesa lo que el mundo me diga, no me interesa nada de lo que el hombre me diga. Todo lo he perdido todo. Y adicionalmente, lo tengo ¿qué? Por basura. Por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Esa es la verdad. Esa es la mente de un hombre, de una mujer, de un siervo de Dios espiritual. Una mente ganadora. La mente de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a la segunda. La mente espiritual sabe que debemos vivir en santidad día tras día. Santificación. Santificación.
Diga conmigo, santificación, el presente del cristiano. Sí, la santificación es el presente tuyo y mío. Es el hoy de nosotros, la santificación. En el primer punto, Pablo es un tenedor de libros espirituales. Pablo se creía que él era un hombre espiritual, con las 7 características cuando era Saulo de Tarso. Él se creía que con esas 7 características él se manejaba. Pero Pablo ya no se creía así, porque Pablo vivía, tenía la mente de Cristo, pero ahora Pablo mostrándole a los judíos, ¿cierto? Lo que él fue y lo que ellos eran. Por eso, como les dijo, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo y guardaos de los malos obreros. En el versículo 2. O sea, hay que guardarnos de mucha gente que está colocándole carga. No, es que tiene que hacer usted tal cosa para lo otro. No, para que usted alcance seguramente la bendición de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Calculando sus ganancias y pérdidas. En esta sección es un corredor esforzándose por alcanzar la recompensa. La ilustración del corredor más favorito. ¿Qué Pablo estaba haciendo? Él corría su carrera para alcanzar, ¿cierto? Su premio. El galardón que él esperaba, que él sabía que lo tenía ¿dónde? En el reino de los cielos, no aquí en este mundo. Por eso es que, iglesia amada, nosotros tenemos que esforzarnos cada día más y más. Mira lo que dice en 1 Corintios 9, 25, 27. ¿Qué dice en 1 Corintios? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Iglesia, nosotros ¿qué estamos haciendo en este mundo? Luchando diariamente. Y dice la Biblia, ¿qué más dice? De todo se abstiene. Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, ellos a la verdad, para recibir una corona ¿qué? Corruptible. O sea, Pablo le estaba diciéndole, los judíos, los judaizantes, los religiosos que practicaban la ley, ¿qué corona iban a recibir? Corruptible. Una corona corruptible, una corona perversa, una corona de la carne, una corona de mente repravada, una corona de mente, ¿cierto? Torcida. Eso es una mente ¿qué? Corrupta, corruptible. ¿Qué dice? Así que yo, mire Pablo lo que dice, ustedes van a recibir la corona que ustedes merecen, la que están sembrando, la que están practicando, la que están desarrollando. Pero dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Los corruptibles ¿cómo corren? Como a la aventura. No como a la aventura, no como ahí correr por correr sin saber ni para dónde voy. ¿Qué dice? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Estos judíos peleaban como si estuvieran golpeando el aire, no sabían qué hacían, ni cómo lo hacían, ni por qué lo hacían. Por su carnalidad, por su religiosidad que le impedía poder ver la gloria de Dios. Porque no querían un cambio, no querían una transformación. Versículo 7, sino que golpeo mi cuerpo, dijo Pablo. ¿Qué estaba golpeando Pablo? Dejando ¿qué? Que fue circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, o sea, dejando la chicanería, ¿cierto? De ser chicanero, de ser ¿qué? Agrandado. Eso es lo que Pablo. Y Pablo para eso decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Servicio. ¿Qué significa para usted poner? O sea, lo pongo al servicio mío y este cuerpo va a hacer lo que yo le diga, porque es lo que Dios me ordena. O sea, a través del Espíritu Santo. ¿Qué más dice?
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo habiendo venido a hacer ¿qué? A hacer ¿qué? Testimonio. Habiéndole venido a predicar la palabra de Dios a ustedes, dijo Pablo, ¿cierto? Al final yo sea eliminado. O sea, yo no voy a hacer tropiezo para ustedes. Yo tengo que hablarles tal como el Señor me dice que les hable, como la palabra de Dios está escrita. Y así ha pasado hoy. Hoy por hoy, hermano, muchos han predicado a muchos, pero al final van a ser ¿qué? Eliminados. Van a ser eliminados. Ay, iglesia amada, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20? ¿Qué dice, iglesia? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aleluya. Pablo, ¿qué le estaba diciendo? La corona. Dice, ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? O sea, para Pablo, ¿cierto? Su corona, ¿cierto? Su bendición era ¿quién? A los que les había predicado la palabra de Dios. A los que había llevado a los pies de Cristo, Pablo. Y esa es la corona tuya y mía, iglesia. La corona tuya y mía, por eso dice el apóstol Pablo, o corona del que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Iglesia, la corona tuya y mía, ¿cierto? Va a ser aquellos de que usted y yo le predicamos la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Por eso dice al final, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Iglesia, Pablo está hablando de carros, de casas, de hijos, de esposa, de esposos. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la predicación, de lo que nosotros hemos hecho. ¿Para dónde? Para el reino de los cielos. De nada te va a servir, iglesia, y no me va a servir a mí, iglesia, que tengamos buenos títulos, buenas cosas aquí en este mundo. De nada, iglesia. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo, el juicio, será con fuego, hermanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Iglesia, nosotros, muchos, van a caer, Señor, pero es que yo dije, yo prediqué, y los testigos son los mismos ángeles. Ellos van a dormir los ángeles. Esa nube de testigos que nosotros tenemos para decir, sí, tú predicaste, o a quién le predicaste, cuántas veces predicaste, a quién le hablaste de mí, dice el Señor. Dice nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos, dice, porque tenemos muchos testigos, iglesia. Muchos. Tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia, hermano. El pecado asedia la iglesia. El pecado asedia y destruye. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por qué? Por delante, iglesia. ¿Y cuál es la carrera que tenemos por delante? Dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? En una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la carrera que usted y yo tenemos por delante. De aquí al 31 de diciembre tenemos que tener la sede de la iglesia. No, Señor, eso no es la carrera que Dios quiere de usted y mía. Dios le quiere la carrera que tenemos por delante, que es el reino de los cielos. Amén. ¿Qué más dice el versículo número 2? Puesto los ojos en quién, iglesia, en Jesús.
en Jesús, el autor y consumador de qué, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió qué, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, iglesia, aleluya. Iglesia, a ustedes y yo no nos espera nada bueno en este mundo, iglesia. Por favor, a ustedes y yo nos espera cosas gloriosas y grandiosas, es en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, ¿qué dice? Considerad a aquel que sufrió. ¿Quién sufrió por ti y por mí, hermanos? El Señor Jesucristo. A tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Hasta qué, iglesia? Hasta desmayar, iglesia. Iglesia, usted y yo no tenemos derecho a desanimarnos. El ánimo de nosotros debe estar al 100% todos los días de nuestra vida, iglesia. No vamos a esperar, hermano, que del mundo, ¿cierto?, hayan cosas buenas. No esperemos que el mundo van a tener aplausos para nosotros, pero sí el mundo que espera de nosotros, que nosotros tenemos y somos portadores de buenas noticias. Eso sí es que el mundo tiene que esperar de nosotros como iglesia. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2, 5, 7? Estamos hablando de la santificación. Esta es la santificación. Cuando hablamos de Cristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos que el pecado nos asedia, iglesia. Cuando usted y yo sabemos que el enemigo nos dardea y quiere que usted y yo tropecemos, iglesia. Y dice en 2 de Timoteo 2, 5, 7, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente, iglesia. Yo hago una pregunta. Un ingeniero, si no estudia legítimamente, ¿puede ser ingeniero? No. Si usted y yo no luchamos legítimamente para el reino de los cielos, ¿podamos heredar una eternidad con Cristo? Por eso, iglesia, usted y yo dice el versículo 1, el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó hace poco con un ciclista colombiano? ¿Qué descubrieron en él? Que andaba dopado, sí, señor. Él luchó legítimamente. No luchó legítimamente. Él no luchó legítimamente. ¿Qué pasó con el que se ganó como 6 Tours de Francia? Un norteamericano que se ganó 6 Tours de Francia. ¿Qué pasó con él? Descubrieron después de 10 años que él se había dopado. O sea, ¿luchó legítimamente? No. ¿Qué perdió al final? Todo lo que había ganado. Le tocó devolver todo lo que había ganado. ¿Por qué? Porque no luchó ¿qué? Legítimamente. Sí. Y hay muchos hermanos que creen que Dios no se está dando cuenta. Iglesia, hay que luchar legítimamente, como Dios nos ha mandado. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar, ¿qué, iglesia? Primero. Pero ¿sabe qué hacemos ahora? ¿Sabe cómo es el mundo ahora? El mundo, primero usted compra el carro, ¿cierto? ¿Cierto? Y lo paga después. Sí, ahora es al revés, hermano. ¿Cierto? Primero quieren disfrutar, ¿cierto? Primero queremos disfrutar sin trabajar de las cosas y después nos ponemos a llorar. ¿Cuántos? ¿Por qué? Pero es que todo se está haciendo al revés, porque el mundo anda así. Dice, el labrador. ¿Qué hace el labrador? ¿Qué hace el labrador, hermano? O sea, el labrador, ¿sabe qué? Trabaja la tierra primero. Siembra la tierra, ¿cierto? Después de que la siembra,
La pone bien titina, ¿no es cierto? Y si ve que algún insecto o algo, maleza se está levantando, ¿el qué hace? La limpia, la cuida. ¿Para qué, iglesia? Para participar de qué, iglesia? De los frutos, iglesia. La cosecha. Y muchos no quieren trabajar en el reino de los cielos y quieren que Dios les pague súper bien, con casa, carro, yate y avión. No, hermano, eso hay que trabajar en el reino. Y en el reino que dijo Pablo, vosotros sois mi corona, vosotros sois mi fruto, dijo. ¿Por qué? Porque yo les prediqué, dijo Pablo. Y aquí dice, en el versículo 7, en el 6, dice, debe trabajar ¿qué? Primero, iglesia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, iglesia? Trabajar primero, iglesia. Hay que trabajar primero, escriba en grande, trabajar primero. Sí, hay que trabajar primero, iglesia. La gente quiere llegar a la iglesia y dice, ay, pero Dios, nada, llevo un año pidiéndole nada que Dios me da. Pues ¿qué le va a dar un flojo? ¿Y no trabaja? Sí, no. Y cuidadito con nosotros y decir, ay, mire, es que yo, ay, tranquila, siga orando que Dios tal cosa. Cuidado con ustedes y a decir mentiras. No. Hay que trabajar primero. En cambio, ahorita se tiene primero el carro y después se trabaja, al contrario. Sí, porque todo es al contrario, ahora todo es al contrario. ¿Cierto? Pero ¿cómo? Antes existían bancos, hermanos. ¿Cómo se llamaba el banco donde Pablo vivía? ¿Cómo? No era el banco, era trueque. Era trueque. ¿Y vivían cómo vivían? ¿Endeudados? No, hermano. ¿Saben quién eran los únicos que vivían endeudados? ¿Cierto? Se endeudaban y les salían debiendo. ¿Se acuerdan de Nehemías? Que Nehemías exhortó a los hermanos por prestar con intereses usureros. Eso es lo que hacían. Entonces, pero ¿era por qué? Porque ellos, los que les prestaron a los pobres, se las querían dar de vivos, astutos. Y uy, nada, entonces les pasa hoy mucho, ¿no es cierto? Quieren trabajar ilegítimamente y quieren ganar bien. No, dijo no. Y cuando Nehemías le dijo, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo explotan a sus hermanos con intereses altísimos, usureros? Versículo 7. Considera lo que digo. ¿Listo? Gloria a Dios. Considera, medita lo que acabo de decirte, le dice Pablo, ¿cierto? Primero nosotros tenemos que considerar, por eso dice que el que va a hacer un edificio, ¿no es cierto? No trae varilla primero y cemento, ¿no? Primero consigue el lote y considera primero ¿qué? La obra. Considera primero la obra, se sienta y mira, no, ahora ya no, presenta la cédula y dice ya, tome, llévese su carro. ¿Y sabe qué dicen? Dios me dio una bendición. ¿Y cuál fue la bendición que Dios te dio? No, me dio carro, le dio carro. ¿Y cuánto quedó debiendo? ¿Cuánto le costó el carro? 35 millones. ¿Y cuánto quedó debiendo? 36 millones y medio. ¿Por qué? Por la matrícula y todo. ¿Le llaman bendición a eso? Ay. Iglesia, por supuesto, Pablo no sugiere, iglesia. No sugiere que corramos para entrar en el cielo. El pecador inconverso es un esclavo del pecado. El pecador inconverso es un esclavo del pecado. Diga la oración de fe y ella entra al reino de los cielos. Sí, Señor. ¿Y cómo no? No corramos con paciencia y no trabajemos primero, ¿no? Primero hay que ¿qué? Claro, hay que trabajar para llegar ¿a dónde? Al reino. Aleluya. El pecador inconverso es esclavo del pecado. Pero el cristiano y creyente, genuino, auténtico,
¿Cierto? ¿Cierto? Es esclavo del reino de los cielos. Somos esclavos, dijo yo, en cadenas y esclavo, dijo el apóstol Pablo. ¿En qué? En Filemón. Gloria a Dios. Pablo, con todo lo que nos está enseñando, dice que él ha sido libre en Cristo. Mira, iglesia, cada día la palabra de Dios me hace más libre. Amén. Y a ti también, iglesia. Pero hay que escudriñar la palabra. No hay que pasar, no hay que resaltar los versículos bonitos. Y Judas se ahorcó, y ese no lo resalte. También resáltalo porque ese es importante también. A cada cristiano se le da un lugar importante en la pista del reino de los cielos. Gloria a Dios. Cada uno tiene establecido su regalo y su recompensa en Cristo, amados hermanos. Gloria a ti, Señor. Dice en el versículo vamos del versículo número 12 al 16. No lo que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué dice Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Filipenses 3, 12 al 14. ¿Cierto? Ahí nos está hablando de la ¿qué? De la santificación. O sea, la santificación es un proceso, iglesia. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Iglesia, no nos creamos que ya estamos, que somos salvos y que ya estamos en el reino de los cielos. Pablo dice, aquí está diciendo, no que yo ya la haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que sea perfecto, sino que prosigo. O sea, ¿se llama qué? Santificación. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿cuál? Olvidando ciertamente lo que queda ¿dónde? Atrás. Y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está adelante. O sea, ¿Pablo qué le interesaba? Lo que está adelante. Claro, iglesia. Si ayer mi esposa me gritó, yo por aquí, eso no vale la pena. Sí. Olvido lo que queda atrás. Por eso es que hay muchos que no avanzan, siguen, no, si usted hubiera visto. Usted hubiera visto. Cuando yo recién casada, imagínense, lleva 70 años de casada. Cuando yo recién casada, eso ya queda atrás, iglesia. Extendámonos hacia adelante. Versículo número 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, iglesia. ¿Qué toca hacer, iglesia? Y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está ¿dónde? Adelante, iglesia. Pablo no habla respecto a la salvación, sino al respecto a la santificación, iglesia. La santificación es un proceso diario, iglesia. Diario, iglesia. Dejando los rudimentos, dejando el viejo hombre, dejando atrás todo aquello que me impide seguir corriendo la carrera que tengo por delante, amados hermanos. El crecimiento y progreso en la vida y el servicio cristianos. ¿Cómo alcanzamos la meta que Dios ha fijado para nosotros? Por un lado, debemos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo alcanzamos la meta que queda por delante de nosotros? Iglesia, por un lado, usted y yo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, amados hermanos. Cuando tú y yo somos sinceros, iglesia amada, podemos correr, podemos caminar, escudriñar, meditar y permanecer en la palabra de Dios, iglesia. Sinceridad, iglesia, sinceridad, amados hermanos. Y admitir dónde estamos, como Pablo declaró, no que lo haya alcanzado ya, iglesia. Acuérdese que no lo hemos alcanzado ya.
Todavía tenemos una carrera por delante, amados hermanos. Tenemos que seguir siendo esforzados y muy valientes. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús y olvidarnos del pasado, iglesia. Porque si lo que en el pasado me causaba pecado, aburrimiento, tristeza, desengaño y desamor, hay que olvidar ese pasado, hermanos. Pero si seguimos trayendo ese pasado al presente, amados hermanos, no estamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Estamos como estancados. Y hay mucha gente estancada en estos tiempos. Los pecados y fracasos pasados y también los éxitos pasados debemos proseguir en el poder de la palabra de Dios. Diga conmigo, la vida cristiana no es un juego, es un reto. Gloria a Dios. Diga conmigo, es una carrera que exige lo mejor, que haya entre nosotros. Esto hago, lo que tengo por delante. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, demasiados cristianos llevan vidas divididas. Demasiados cristianos llevan vidas divididas, hermanos. Por una parte disfrutan de las cosas del mundo y por otra parte tratan de vivir para el Señor. ¿Cuántos hay de esos, hermanos? Iglesia, ¿Pablo qué hacía? ¿A quién le servía Pablo? Iglesia, yo cada vez que veo David, Isaías, cuando Dios llamó a Isaías le siguió sirviendo al mundo, iglesia. Cuando Dios pasó el carbón encendido por los labios de Isaías, porque tenía labios ¿qué? Inmundos. Isaías ¿qué hizo? Cuando el Señor dijo, ¿a quién iremos? Heme aquí, envíame. ¿A quién enviaremos? Dijo él. Heme aquí, envíame aquí a mi iglesia. Iglesia amada, los que tenemos la mente de Cristo, le servimos al Señor. Iglesia, es pesado. No es fácil la carrera que tenemos por delante. No es fácil, iglesia. El que le diga que es fácil es un mentiroso, iglesia. Porque la carne siempre te quiere hacer ¿qué? Tropezar. ¿Qué pasa con la mayoría de los cristianos? Iglesia, una parte disfruta de las cosas del mundo y la otra trata de vivir para el Señor. Trata de vivir para el Señor. ¿Cuántas veces a la semana, cuántos días a la semana iban los apóstoles a la sinagoga? ¿Cuántas veces nosotros nos reunimos? Dijo una vez una persona, pastor, pero es que yo lo hago en la casa. Le dije, no, es que el Señor no lo dijo, pero yo en la casa. Para eso está todos los días en la casa. Esta parte de la palabra de Dios a mí me ha, en estos últimos 15 días, te cuento, hermano, que me ha dado. Iglesia amada, ¿dónde estamos tú y yo? Vuelvo y repito esta parte, porque no la ha asimilado la iglesia. Escúchalo bien lo que dice. Una parte disfruta de las cosas del mundo. ¿Está pasando en tu vida eso o en mi vida? Y la otra parte trata de agradar al Señor. ¿Eso eres tú? ¿Eso soy yo? ¿Qué más dice?
se vuelven ambiciosos por las cosas de este mundo y empiezan a preocuparse por las ambiciones terrenales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué trabajas tú? ¿Para tener contento a tu esposo, a tu esposa? ¿Para tener contento a tus hijos? ¿Para suplir para tus hijos? ¿Para nuestros quehaceres? ¿Para eso trabajamos nosotros? Cuando Dios me pasa por estas escrituras, empiezo yo a meditar y a preguntarme. Y ayer yo le dije a mi esposa, necesitamos sentarnos a hablar. O le servimos al mundo, o le servimos a Dios. Iglesia, o le servimos al mundo, o le servimos a Dios. Iglesia, hace un mes el Señor, hace más de un mes, desde que nació esta iglesia, siempre le he dicho a la iglesia, tenemos que seguir a cumplir la gran comisión. Y nos citamos, no hay que poner el mensaje por el WhatsApp, hay que llamarlos, hay que decirles, hermanito, sí, por favor, sí. No, si ama a la persona, venga, hermanito, venga. Iglesia, no vaya a creer que las denominaciones que tienen radio, prensa y televisión están ganando almas para Cristo. No crean eso, iglesia. Están ganando almas para su pecunio. ¿Usted cree que para el Señor Jesucristo era muy difícil ponerle micrófono, ponerle emisoras y ponerle televisión a los apóstoles? ¿Para él era difícil? No. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué fue lo que le hizo él? Y que vayan ustedes, dijo, vayan ustedes, pero vayan, prediquen. Y quiere que le diga una cosa, varios hermanitos aquí están contagiados con la radio los tiene con la radio, emisoras. Sí, eso es bueno, hermano. Entonces me pregunta esta semana cuánto escuché la radio, la escuché media hora nomás esta semana, porque para mí es más importante la voz de Dios y su palabra que escuchar. Hay hombres buenos, pero muy poquitos. Esta semana, en esa media hora escuché 2 personas en esa media hora, y qué tristeza. Qué tristeza. Entonces, ¿para qué escucho? Iglesia, la mejor comunicación tuya y mía es con la palabra de Dios, iglesia. Estas personas que tienen corazones divididos se vuelven ambiciosos, trabajan para su propio bienestar, piensan únicamente en lo terrenal y se olvidan de lo celestial, porque tratan de agradar y de servirle a Dios. Tratan. Iglesias, yo te digo, yo sé que van a encontrar congregaciones donde van a hablar de otro tipo de enseñanzas, no de estas. Iglesia, si nosotros le estamos sirviendo, si tenemos un corazón dividido, iglesia, terminamos sirviéndole al mundo y no al reino de los cielos, porque la carne es débil. ¿Qué más dice? Nuestro llamamiento es supremo, iglesia. Llamamiento y un llamamiento celestial. Y si vivimos para este mundo, perdemos la recompensa del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Iglesia, si se trabaja para este mundo, iglesia, a mí me agrada cuando un hermanito, pero claro que son muy contaditos los hermanitos, nos dicen, pastor, yo sí quisiera estar en el ayuno. Pastor, yo sí quisiera estar los viernes. Pastor, yo sí quisiera que nos reuniéramos todos los días en la iglesia. Yo sí quisiera eso. Pero son muy contaditos. Pero gracias a Dios por esos hermanos. Y yo le dije, Señor, pero quisiera que viniera. Hay una hermanita, se encontró una hermanita, no, es que hemos estado tan ocupados, hemos estado tan, no, es que no, yo,
Iglesia, hoy el Señor nos habla. La mayoría de los hermanos, la mayoría de muchos que dicen ser cristianos, no, están perdiendo la carrera. Porque le están sirviendo más al mundo que a Dios. Escúchenlo bien, iglesia. Glorificación, el futuro del cristiano. Está desde el versículo número 17 al 21. Tercer punto, glorificación, ¿cierto? El futuro del cristiano. Iglesia, el futuro tuyo y mío no es ver nuestros hijos profesionales. Aquí en la tierra, claro, gloria a Dios, ¿cierto? Pero el futuro tuyo y mis hijos debe ser glorificados con nuestro Señor Jesucristo. Eso es, iglesia. Estamos en este mundo, iglesia, pero no somos de este mundo. Del 17 al 21, versículo 17 que nos enseña, iglesia. Dice, 17 al 21, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué? Sed imitadores de quién, iglesia. De mí, dice Pablo. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice el apóstol Pablo, iglesia? Dice, y mirad, miremos, tenemos que mirar, miremos, mirad a los que así se conducen. ¿Cómo? Según el ejemplo que tenéis, ¿en quién, iglesia? En nosotros, iglesia. Iglesia, nada, ninguna cosa nos tendrá más ocupados en nuestra mente que esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. La persona que anhela una glorificación con Cristo, su mente está ocupada en la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, que está ocupada en estar predicando, en estar escudriñando, en estar meditando en la palabra de Dios. Pablo nunca dejó de hacer lo que estaba haciendo en esta tierra porque él tenía que sostenerse, pero para Pablo, escúchenlo bien, hermano, el 70% de la vida de Pablo lo servía al Señor. El otro 30%, ¿cierto? Para el sustento de él. Trabajaba para el sustento, pero nunca descuidó el llamado que Dios le dio. Gloria a Dios. El versículo número 17, cuidado, iglesia, cuidado con la multitud del mundo, advierte Pablo a sus lectores. Aquí expresa gran tristeza en una carta que de otra manera sería llena de gozo. Versículos 18 y 19, ¿qué dice, iglesia? Dice, porque por ahí andan, ¿cuántos? Muchos. Muchos de los cuales os dije, ¿cuántas veces? Muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, ¿qué, iglesia? Iglesia, por ahí andan ¿cuántos? Muchos. Ojo, iglesia. Iglesia, Dios nos llama porque nos ama. Él es un Dios misericordioso, iglesia. Iglesia, no vaya a creer usted que porque no sabemos usted y yo 50 versículos de la Biblia. No, iglesia, no. Eso no es cierto, iglesia. Ojo con eso. Ojo con eso. Por ahí andan ¿cuántos? Muchos. De los cuales os dije cuántas veces. Pablo les advirtió a la iglesia de Filipo. Porque la iglesia de Filipo era una zona de Roma. La iglesia de Filipo estaba en Roma. Porque ahí andan muchos. Lo dije, dijo. Los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo ¿cómo? Llorando. Pablo, ¿cómo estaba? Llorando, hermano. ¿Cuántas veces has tú llorado o he llorado yo? De ver de que Dios nos habla y nos habla.
Llorando, dijo el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Estos qué son? Enemigos de la cruz de Cristo. Ayer nos comentaba con el hermano que nos estaba diciendo, dijo, no, es que la iglesia del hermano tal tiene 4 salones muy lindos, decía. Y le dije, entonces usted vaya por los salones lindos. Dijo, no, por eso no. 4 salones muy lindos. Usted viera, hay luces. Eso hay. Me impresiona hablar con ese tipo de personas. ¿Y sabe qué me dijo uno? Dijo, no, sabe que lo que pasa es que usted es muy... No, ¿cómo le digo yo? No, lo que pasa es que uno no puede seguirse en todo lo que dice la Biblia. Le dijo uno que va a una de esas donde hay luces, hay cámara, hay buenas pantallas, hay buenas sillas, hay buena cafetería, buenas librerías, hay buenas cosas. Yo no, lo que pasa es que, sí, yo sé yo sé que la Biblia lo dice, pero no, tampoco eso. Y le voy a regalar una Biblia y le voy a borrar varios de estos versículos a usted para que... Esa fue la respuesta que me dio. Y así persuaden a la gente, y así engañan a la gente para llevarlas. Aquí dice, lo dijo, Judas lo dijo, Pedro lo dijo, el Señor Jesús lo dijo. Versículo número, el fin de los cuales será ¿qué, iglesia? Perdición. Porque hay muchos que se congregaban ahí en esos lugares y no quieren saber más de Dios. No son pocos, son muchos la iglesia. Muchos son. Aquí varios hermanos se los han encontrado, les han predicado la palabra y se los han encontrado, ¿o no, hermanos? Cuando le hemos predicado, ¿qué dicen? No, es que yo estuve allá, pero me cansé que me robaran. Y dice, de los cuales, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria, ¿qué es? Es su vergüenza. ¿Que solo piensan? En lo terrenal. Iglesia, yo hago una pregunta, iglesia. Escúchenlo bien, iglesia. Esta palabra se está predicando en muchas partes, ¿cierto? Muchas partes está predicando. Pero esta palabra es real, ¿dónde está predicando? Muy pocos. ¿Satanás qué usó? La palabra. Iglesia. Así, iglesia, la gente sale y cuando sale dice, no quiero saber de ninguna iglesia cristiana. Yo no quiero saber. ¿Cuántos hogares, escúchelo bien, hermano, cuántos matrimonios han sido destruidos en esas congregaciones? Muchos matrimonios destruidos en esas congregaciones. Le pregunté, ¿usted de dónde sacó su esposa? Al muchacho este. Dijo, ¿de usted dónde sacó su esposa? Dijo, no, pues ella es creyente de allá mismo. Le dije, no sé. Le dije, ella era casada, ¿no es cierto? Dijo, sí, pero no se entendieron con el esposo y el esposo como no iba a la iglesia, entonces eso era un yugo desigual. En la misma iglesia, el mismo pastor le dijo que se separara y le consiguió a este mandril de marido. ¿Qué es mandril? Un man con pantalón gris. Yo tengo una amiga esteticista y me dijo,
pastor, mi vida la arruinaron en esa iglesia. Porque yo creí la profecía que me dijeron. Yo creí lo que Dios me reveló que ese varón era suyo. Yo creí. Y yo casi termino en la cárcel porque casi lo mato. Escúchalo bien. Iglesia, mire lo que dice. Que solo piensan en lo terrenal, iglesia. En lo terrenal, iglesia. No les interesa qué es lo que pasa con las personas. Pablo los describe de tres maneras. Número uno, solo piensan en lo terrenal. Lo que quiere decir que piensan únicamente en este mundo y lo que este mundo les está ofreciendo. Solo piensan únicamente en este mundo y lo que el mundo está ofreciendo. Oremos, hermanos, que vamos a tener presidente cristiano. Oremos, hermanos, ¿qué tal? Oremos, hermanos, ¿qué tal? Solo piensan únicamente en lo terrenal, hermanos. Claro, iglesia, a mí me gusta la política, claro. Pero eso no tengo que mezclarlo con el reino de los cielos. Una cosa es lo que es lo terrenal y otra es lo espiritual. Número 2. Viven para la carne. Viven para la carne, porque su Dios es su estómago. ¿Cuánta plata nosotros nos gastamos con el estómago, hermano? ¿Cuál es la parte del cuerpo que usted más y yo le invertimos? El estómago. El estómago. ¿Sí? Esa sopa está tan rica, ¿me regala otro platico de sopa? Número 3. Su fin es la destrucción. ¿Cuál es el fin de ellos? La destrucción. Estas personas eran enemigos de la cruz de Cristo. Escúchelo bien, iglesia. La cruz derrotó al mundo y derrotó la carne. La cruz derrotó al mundo y derrotó la carne, iglesia. En la cruz, ¿qué había, iglesia? Sacrificio y sufrimiento, hermanos. No había deleites ni placeres. ¿Había qué? Sacrificio y sufrimiento, amados hermanos, en la cruz. Sin embargo, estas personas vivían para el mundo, para los deseos de la carne y para los deseos de los ojos. Para eso vivían, hermanos. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué buscaban ellos? Autocomplacerse, autosatisfacerse ellos mismos. Hace 15 días fui a un restaurante finísimo a almorzar el cumpleaños de mi hija y nos encontramos, así quedamos casi de frente de una mesa con un super pastor. Entonces nos encontramos. Y el Señor me dijo, ¿esto es lo que tú mereces? Mi esposa no lo sabe, solo hasta ahora lo comparto con ustedes. ¿Esto es lo que tú mereces? Yo le dije, no, Señor. Me dijo, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? En este mundo y queremos complacer a este mundo. A ellos no les importa, hermanos. Mira, iglesia, qué bueno, por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Escúchalo bien, iglesia. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Qué terrible es ser enemigo de la cruz de Cristo y decir que soy cristiano.
Versículo 21, iglesia. 20, perdón. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, iglesia? En los cielos. ¿Dónde, iglesia? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor, ¿qué? Jesucristo, iglesia. Le esperamos al Salvador. Iglesia, la carne, esta carne, mejor dicho, esta carne, cuando Dios le da esta palabra, esta carne se pone brava. Esta carne no es cierto. Empieza así la carne. Yo le digo, quieta bestia, quieta bestia. Porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Esta carne no le gusta que le hablen, prediquen así. Esta carne le gusta es que le hablen mentiras. Nuestra ciudadanía, dice el versículo, mas nuestra ciudadanía está en donde, iglesia, en los cielos, de donde también esperamos aquí en iglesia, al Salvador, al Señor que Jesucristo. ¿Dónde lo vamos a esperar? ¿El que va a salir de un centro comercial? ¿O que va a salir de una de esas mega iglesias? No. Ah, bueno, entonces. En los cielos. Iglesia. Pablo nos advierte. El Señor nos habla, nos advierte porque nos ama, iglesia. Gloria a Dios, porque es palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Cuando llegue la familia de Dios, la familia de Dios, su nombre va a ser escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Cuando lleguen. ¿Y quién nos va a dar la bienvenida, hermanos? El Señor Jesucristo. Los que vivimos, ¿para qué? Para el reino de los cielos, no para los reinos de este mundo, hermanos. ¿Qué dice Lucas 10:20? Lucas 10:20 dice, pero no nos regocijemos, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué eran los discípulos cuando llegaron? Señor, los demonios se nos sujetan en su nombre. O sea, llegaron ¿qué? Chicaneando. Llegaron diciendo, mire, yo hoy le prediqué a 20, hoy le dice, no. Dice el Señor, dice, pero no se regocijen, no se pongan contentos por eso, que los espíritus se los sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en donde, iglesia, en los cielos, iglesia. Levanten la mano los que el Señor les está hablando, hermano. Gracias, gloria a Dios. La honra y la gloria es para Dios. ¿Qué quiere decir que esto? ¿Sí? Que llegan a ser miembros del reino de los cielos. Quiere decir que viven para el reino de los cielos. Que vivimos usted y yo para el reino de los cielos, iglesia. Aleluya. Y no para la alabanza de esta tierra. Cada colombiano, ¿cierto? ¿Qué hace? Honra a Colombia, ¿no es cierto? Su país, ¿cierto? Pero cada cristiano honra ¿qué? El reino de los cielos. Gloria a Dios. Los filipenses no estaban gobernados por las leyes de Macedonia, sino por las leyes ¿qué? Romanas, perversas, mundanas. De la misma manera la iglesia vive por las leyes del cielo, iglesia. Usted y yo no vivimos por las leyes de este mundo, vivimos por las leyes ¿de qué? Del cielo. Si a ti te dicen que haga en contra de lo que Dios aborrece, tú qué tienes que hacer. Si usted no hace tal cosa, va para la cárcel, pues para la cárcel, hermano. ¿Quién volvió a predicar? ¿Quién volvió a enseñar en contra de que el homosexualismo no es de Dios? Ya, usted no escucha ninguna iglesia aquí. Los callaron. Eso es lo que Dios aborrece. Y lo que Dios aborrece lo tenemos que aborrecer ¿quiénes, iglesia? Nosotros mismos. Los cristianos formamos la colonia del cielo en la tierra, amén, hermano. Los cristianos formamos la colonia del cielo, ¿a dónde? En esta tierra, iglesia, en esta tierra. Muchas veces las leyes del cielo estarán en conflicto con las leyes de la tierra. Pero nuestra responsabilidad es obedecer a Dios antes que a los hombres.
Antes que los hombres. Esposa, si tu esposo te dice haga esto y está en contra de Dios, ¿qué le vas a decir? Antes de obedecerte a ti, le obedezco yo a Dios. Si mi esposa me dice, y llega el momento en que pasa eso, iglesia, llega el momento en que yo digo, no mami, me da pena contigo, pero no es de Dios, punto. Pero tú verás. Yo le digo, tú verás. Pues yo no. Y eso es lo que tenemos que hacer, pues aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 21 que nos enseña, iglesia. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, aleluya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos que tener la mente de Cristo, iglesia, la mente de Cristo, iglesia, para ser transformados del cuerpo de la humillación y ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Aleluya. Qué bendito futuro le espera a los cristianos en el reino de los cielos. Es un futuro glorioso, iglesia. Es un futuro de muchas bendiciones. ¿Qué dice Pablo? Que seremos como ¿quién? Como Cristo. Seremos como Él. Aleluya. Qué felicidad tan grande, qué gozo tan maravilloso el regreso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser glorioso, debe ser majestuoso para nosotros como iglesia, mis amados hermanos. Un día la resurrección y nos reuniremos con Él, pero también sería de reconocimiento y recompensa. Ojalá seamos hallados fieles, mis hermanos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Ojalá seamos hallados fieles, amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. No nos alejemos avergonzados. Que el Señor Jesucristo nos haga fieles, Si sabéis, versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Versículo 3.1, capítulo 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué somos llamados? Hijos de Dios. ¿Qué más dice? Por esto el mundo no nos conoce, iglesia. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que conoce a Cristo, amados hermanos, no vive para el reino de este mundo. Versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aleluya. No se ha manifestado, iglesia, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a ¿qué, iglesia? A Él, iglesia. ¿Qué más dice? Porque le veremos tal como Él Porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Y todo aquel que tenga la esperanza en ¿quién? En la segunda venida en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es
puro. Aleluya. Ojalá el Señor nos haya fieles y no salgamos avergonzados. Gloria a Dios. Iglesia amada, sí, el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Pero el Señor también dijo: el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido a darles vida y en abundancia. Iglesia, la lucha es constante, iglesia, con esta carne, con este mundo y con los dardos del enemigo. La lucha es permanente, iglesia. Es permanente. La palabra de Dios nos dice que si ustedes y yo no dedicamos el tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios, iglesia, la lucha se está perdiendo día tras día. Es constante. Nosotros tenemos permanentemente, el Señor Jesús lo dijo: tendremos aflicciones, tendremos persecuciones. El Señor dijo, le dijo a Pedro: Pedro, la carne es débil, Pedro, no pudiste, ¿verdad? Es una hora, Pedro, la carne es débil, Pedro. Orad, oremos, hermanos. Oremos y permanezcamos mucho en la palabra. Mucho en la palabra. Escuché hace 9 días un siervo y decía: después de que tú veas 3 horas de televisión, ¿en qué te enriqueció? ¿Qué riqueza te trajo a tu vida? ¿Sí? Y dijo: perdiste 3 horas de intimidad y relación con Dios. Perdiste 3 horas de intimidad y relación con Dios. Iglesia, en el día nosotros tenemos que trabajar, claro, porque Dios nos dio un talento, pero antes de salir en la madrugada de la mañana debemos orar y quitarnos, y cuando lleguemos a la casa hacemos nuestros quehaceres y nosotros nos entregamos en las manos de Dios siempre, o sea, fortaleciéndonos, ¿cierto?, con su palabra y con las bendiciones que Dios nos ha entregado. La mente espiritual reconoce la salvación y deja atrás todo el pasado y no sigue con ese pasado a cuestas que está matando y mortificando y torturando tu vida. La mente espiritual reconoce que en el día de hoy debemos caminar en santidad y en obediencia, y la mente espiritual sabe y reconoce que en un futuro seremos glorificados por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, muchas, pero muchísimas gracias, Señor, por la enseñanza, por tu verdad, por tu edificación, por la exhortación, por la bendición, por la restauración, por la renovación y la transformación de nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, por la libertad que nos has dado con tu palabra, porque tu palabra en esta mañana, Señor, ha sido acompañada con el poder y la llenura del Espíritu Santo, ha sido acompañada con señales, con prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Tu palabra, Padre de la gloria, es verdad. Tu palabra es medicina para mi cuerpo. Tu palabra es refrigerio para mis huesos. Padre de la gloria, tu palabra me trae libertad y conoceré la verdad, y la verdad nos hace libres. Hoy tú nos hiciste libres. Hoy somos libres, Padre de la gloria, Señor Todopoderoso, de todo aquello que nos atormentaba, de todo aquello que quería perturbar nuestra vida en una relación contigo. Gracias, Señor Padre de la gloria, porque reconocemos, Señor, que si tú nos hallas mañana, el día que tú que vengas por nosotros, Señor, seamos hallados fieles, Señor, para que no vayamos a salir avergonzados delante de ti, Señor.
Te pedimos y te suplicamos, te rogamos y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor. No permita, Señor, que las filosofías de este mundo, que las filosofías de hombres corruptos de entendimiento, Señor, Padre de la gloria, nos desvíen del propósito y la bendición tuya, Señor. Padre del cielo, nosotros si estamos incómodos, la bendición tuya está en nosotros. Pero si hay comodidad, si hay tranquilidad, si hay pasividad, Señor, Padre del cielo, no estamos haciendo la tarea, el trabajo y la obra que tú nos dijiste que hiciéramos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias como consiervos, como apóstoles del apóstol Pablo, Señor. Hombres esforzados, valientes, que lo dejaron todo, que todo lo tuvieron por basura, Señor, olvidando lo que queda atrás, Señor. Te pedimos que en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana tú nos sigas levantando. Levántanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Levántanos más y más y más. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos más de tu poder y de tu gloria, Señor, de tu presencia en esta mañana, de tu poder y tu bendición cada día más, para que seamos renovados, Señor, Padre de la gloria, día tras día, Señor. Enséñanos, Padre, más y más y más en este día, Señor, y que hoy permanezcamos en tu palabra, que tu palabra, Señor, sea en nosotros ese rema, que tu palabra sea una verdad, sea esa luz maravillosa en nuestra mente, en nuestra alma, corazón, espíritu, ser interior y cuerpo, y que ilumine, Señor, porque tu palabra tiene que, Señor, debe ser a partir de hoy lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Que alumbre, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Te lo rogamos, te lo suplicamos, mi Padre nuestro, con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor Todopoderoso, y con la llenura de la unción del Espíritu Santo de Dios. Padre del cielo, somos tu iglesia, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre nuestro, ayúdanos a fortalecernos, a seguir caminando, Señor, en el propósito, con la guía de tu Santo Espíritu. Bendecimos esta enseñanza, bendecimos esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.